Tras el éxito inicial de Niña Repelente en los medios españoles, los estudios Frikibot y Impost Studios decidieron aprovecharse del tirón de este para crear otra nueva serie, llamando a la serie Familia Ibérica, la cual, al igual que Niña Repelente, trata de una familia disfuncional andaluza, solo que esta vez teniendo a cerdos como protagonistas, y por desgracia parece ser que comparte los mismos problemas con Niña Repelente. Cabe resaltar que esta serie no tuvo tanto éxito como su predecesora, y al igual que esta, terminó de una forma bastante abrupta y sin conclusión. Comenzando con el nefasto cast de personajes principales, tenemos a Manolo, quien, al igual que Antonio en la Niña Repelente, parece ser que su único objetivo en la vida es ser una persona que se va al bar todos los días y no dar un palo al agua. Solo que a diferencia de Antonio, este no está tan deprimido. Es más, se le ve bastante más alegre. Seguimos con Mari Carmen, el cual parece ser que es una choni, es decir, para los que no sean de España, especialmente de Andalucía, les haré un pequeño resumen sobre qué es una choni. Básicamente es una mujer de edad joven cuyas características notorias son las de una falta de cultura y desinterés en esta impresionables, gran vulgaridad en sus palabras acompañadas de un carácter estúpido y chulesco, con un pésimo gusto a la hora de vestir y de maquillarse llevando colores exóticos, que usualmente no tiene expectativas profesionales ni personales. Realmente, esta sería la personaje que más odiaría de la serie, ya que suelo odiar bastantes personas de este tipo en la vida real. Sin embargo, para mi desgracia, estos no son los peores personajes. Los peores personajes de esta serie son sin duda Encarni y Edu, que, sorprendentemente, son bastante similares. En el caso de Encarni, Bueno, su personalidad se podría definir claramente como si tomáramos todos los elementos malos de Misae, es decir, su violencia, su mal carácter y de cómo fácilmente se enfada, y elevarlo a la enésima potencia, agregándole una dosis extra de sociopatía. Por el otro lado de la moneda tenemos a Edu, un completo retrasado mental y que es un peligro para la sociedad, ya que está obsesionado con matar gente. Ambos personajes, Encarni y Edu, tienen bastantes similitudes. Ambos tienen una gran falta de empatía, como también de ser bastante brutos y agresivos, por no hablar de que ellos jamás reciben castigo. Sí, esta es una de esas series donde el imbécil siempre acaba ganando y el inocente siempre sale perjudicado. Es uno de esos mundos donde no hay justicia. Es más, en un episodio incluso detuvieron a uno solo por intentar defenderse de Edu. Con esto en mente, no es de extrañar que no me importen una mierda ninguno de los personajes principales. Su contenido también es bastante malo. Son tramas bastante básicas como ir al cine, escaquearse para ir al bar, ayudar al novio de tu hija. Tramas ya vistas hasta la saciedad en bastantes sitcom adultas animadas y que aparte de brutalidad innecesaria, no aportan nada nuevo. Tampoco se salvan las gracietas de esta serie, que al igual que Niña Repelente, peca de usar demasiados regionalismos andaluces. Por no hablar de que sobreusan demasiados chistes. Un caso infame de chiste que se repite hasta la saciedad en esta serie es el de Encarni lanzando a alguien por la ventana, más específicamente a Manolo, el cual pierde la gracia bastante rápidamente, e incluso se podría decir que lo hacen tan solo para ahorrarse animación y repetirlo. Hablando de animación, hablemos ahora del apartado artístico, el cual también es bastante pobre. Se nota a leguas que han sabido mejor. Se nota a leguas que han mimado más a Niña Repelente que a esta serie. En Niña Repelente, si bien Niña Repelente no es una serie para nada buena, una de las pocas que puedo resaltar positivas es que sus personajes, estéticamente hablando, que son distintivos y variados. Aquí, bueno, con total seguridad puedo afirmar que cogieron el diseño del parre, hicieron una base con él y usaron esta base para el resto de personajes, agregándole cambios superficiales como ropa diferente tono de piel o peinados incluso. También se nota aquí que la animación es bastante más limitada y robótica, haciendo notar cómo la empresa de esta serie malcriaba a su gallina de huevos de oro Niña Repelente, mientras que a la otra como que casi les importaba una mierda. De hecho he notado incluso que no tiene música de fondo. Lo único que podrías escuchar de música de esta serie es una canción interpretada por el peor personaje, Edu, la cual dice que se llama Edu y que básicamente es una puta mierda sin ritmo ni gracia. Se nota a leguas que es una canción bastante desinspirada y que no pagaron lo suficientemente al que la compuso. Terminando con la crítica a esta serie, le doy como calificativo un 2 de 10. Considero que no hay nada rescatable en ella, que se aprovechó del éxito de su anterior serie de Niña Repelente, y recomiendo descaradamente mejores opciones a ver antes que esta. Sin más rodeos, se despide el Dr. Ivo Emil. Hasta otra.